Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Carmen y soy de Acapulco, Guerrero. Lo que voy a contarles sucedió hace varios años, pero cada día de muertos revivo esos momentos con una claridad que me pone la piel de gallina. Esta experiencia cambió para siempre la manera en que mi familia entiende la delgada línea que separa a los vivos de los muertos. Todo comenzó en octubre de 2018, cuando di a luz a mi primer hijo aquí en Acapulco. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero estaba teñido de una tristeza profunda que no podía sacudirme. Mi padre, a quien todos llamábamos simplemente papá, había fallecido apenas una semana antes del nacimiento de mi bebé. Papá había luchado durante meses contra una enfermedad pulmonar devastadora, consecuencia directa de décadas fumando cigarrillos sin filtro. Era un hombre trabajador, de manos callosas y voz ronca, que siempre olía a tabaco y a la loción barata que usaba después de afeitarse. Había esperado tanto conocer a su primer nieto, hablaba constantemente de enseñarle a pescar en la bahía y de llevarlo a ver los clavadistas de la quebrada. La ironía cruel del destino hizo que papá se fuera justo cuando su nieto llegaba al mundo. Durante el parto, mientras yo pujaba y lloraba, no podía dejar de pensar en que mi hijo nunca conocería las manos ásperas de su abuelo, nunca escucharía sus historias de cuando trabajaba en los barcos pesqueros, nunca sentiría el amor incondicional que papá tenía para dar. Este detalle lo menciono porque mi relato está íntimamente ligado con eventos que yo nunca creí que fueran posibles. Había escuchado historias de aparecidos y espíritus toda mi vida, especialmente de las mujeres mayores del barrio, pero siempre las había tomado como cuentos para asustar niños o supersticiones de gente sin educación. Una cosa es escuchar esas historias, y otra completamente diferente es vivirlas en carne propia. Los primeros años de mi pequeño fueron normales, llenos de las alegrías y desafíos típicos del crecimiento de un niño. Mi esposo trabajaba en el puerto, y yo me dedicaba completamente a cuidar a nuestro hijo. La casa donde vivíamos era la misma donde papá había pasado sus últimos días. Una construcción sencilla pero sólida, con paredes gruesas que habían resistido huracanes y el paso del tiempo. Sin embargo, cuando mi hijo cumplió 5 años, decidimos que ya era hora de que durmiera en su propia habitación, separado de nosotros. Era un paso natural en su desarrollo, pero también significaba que la casa se sentiría diferente durante las noches. Su cuarto estaba al final de un pasillo corto que conectaba con nuestra habitación, y siempre manteníamos las puertas abiertas para poder escucharlo si nos necesitaba. Una noche de finales de octubre, exactamente 5 años después de la muerte de papá, algo me despertó abruptamente de un sueño profundo. Al principio no pude identificar qué había sido, pero había un sonido en la casa que no pertenecía a los ruidos nocturnos habituales. Mi esposo estaba profundamente dormido a mi lado, respirando con la regularidad de alguien que había trabajado duro todo el día. Me incorporé en la cama, aguzando el oído para tratar de identificar lo que había escuchado. La casa estaba en silencio, pero había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Fue entonces cuando lo escuché claramente. Pasos pesados que resonaban por el pasillo. El sonido inconfundible de botas de trabajo golpeando contra el piso de concreto. El sonido era exactamente como el que hacía papá cuando regresaba del trabajo por las tardes. Esas botas viejas de cuero, desgastadas por años de uso, que siempre dejaba en la entrada de la casa, pero que a veces se ponía para caminar por la casa cuando tenía que hacer algún arreglo. Era un sonido tan familiar, tan característico, que inmediatamente me transportó a mi infancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no de miedo, sino de confusión. Los únicos adultos en la casa éramos mi esposo y yo, y él estaba claramente dormido a mi lado. Mi hijo era demasiado pequeño para hacer ese tipo de ruido, y además el sonido venía del pasillo, no de su habitación.
Desperté a mi esposo con urgencia, sacudiéndolo del hombro mientras susurraba: «Amor, despierta, alguien se metió a la casa». Él se incorporó inmediatamente, con esa alerta instantánea que tienen los hombres cuando sienten que su familia puede estar en peligro. Antes de levantarse, me pidió que me quedara callada para poder escuchar mejor. Los dos permanecimos inmóviles en la cama, conteniendo la respiración, y entonces ambos lo escuchamos claramente. Esos pasos pesados de botas que caminaban lentamente por el pasillo. No eran pasos furtivos de alguien que tratara de esconderse. Eran pasos decididos, como los de alguien que conocía perfectamente la casa y tenía todo el derecho de estar ahí. Lo más inquietante era que el sonido se detuvo exactamente a la altura del pasillo que conectaba nuestras habitaciones, como si quien fuera que estuviera caminando se hubiera parado a escuchar o a observar algo. Mi esposo se levantó de la cama con cuidado, tomó una lámpara pesada que teníamos en la mesita de noche y se dirigió hacia la puerta de nuestra habitación. Cuando salió del cuarto y encendió las luces del pasillo, yo lo seguí de cerca, con el corazón en la garganta. La casa se veía exactamente como siempre. Todo en su lugar, ninguna señal de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Revisamos cada habitación, cada ventana, cada puerta, pero todo estaba cerrado y asegurado como lo habíamos dejado antes de dormir. Sin embargo, había algo que nos llamó inmediatamente la atención: la puerta del cuarto de nuestro hijo, que él siempre cerraba completamente antes de dormir, estaba completamente abierta. No entreabierta, sino abierta de par en par, como si alguien hubiera entrado a verificar que el niño estuviera bien. Entramos corriendo al cuarto de nuestro hijo, temiendo lo peor, pero lo encontramos durmiendo plácidamente en su cama, respirando con la tranquilidad de la inocencia. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. No había nada fuera de lugar, pero la puerta definitivamente había estado cerrada cuando nos acostamos. Revisamos toda la casa una vez más, las cerraduras de las puertas principales, las ventanas, incluso el pequeño patio trasero. Todo estaba exactamente como debía estar. No había manera de que alguien hubiera entrado y salido sin dejar rastro, especialmente considerando que las únicas llaves de la casa las teníamos nosotros. Regresamos a nuestra habitación completamente desconcertados y, si soy honesta, bastante asustados. Nos acostamos en silencio, pero ninguno de los dos pudo volver a dormir fácilmente. Fue entonces, en la oscuridad de nuestra recámara, cuando finalmente me atreví a decirle a mi esposo lo que realmente pensaba sobre esos pasos. «Amor», le susurré, «ese sonido eran las pisadas de mi papá. Estoy segura de que eran sus botas». Esperaba que me dijera que estaba loca, que el miedo y la confusión me habían hecho imaginar cosas, que obviamente había una explicación lógica para todo lo que había pasado. Pero para mi sorpresa, mi esposo se quedó callado durante un largo momento antes de responder. «Yo no te quería decir nada», murmuró finalmente, «pero apenas me despertaste y escuché esos pasos, también pensé en tu papá. Sonaba exactamente igual a como caminaba él. Pero tal vez nos estamos sugestionando, ¿no crees?». Escuchar esa confirmación me impactó profundamente. Saber que no había sido solo mi imaginación, que mi esposo también había reconocido inmediatamente ese sonido tan característico, me llenó de una mezcla extraña de alivio y terror. Una parte de mí se sintió consolada al pensar que tal vez papá había venido a conocer a su nieto. Pero otra parte estaba aterrorizada por las implicaciones de lo que eso significaba. Le dije a mi esposo que sí, que probablemente nos habíamos sugerido mutuamente, aunque en el fondo sabía que eso no explicaba la puerta abierta del cuarto de nuestro hijo. Decidimos no hablar más del tema esa noche, pero ninguno de los dos pudo dormir realmente hasta que comenzó a amanecer.
Durante los días siguientes, no comentamos el incidente con nadie más. Era algo demasiado extraño, demasiado inexplicable como para compartirlo con nuestros familiares o amigos. Entre mi esposo y yo hablábamos del tema en susurros, cuando nuestro hijo no podía escucharnos, tratando de encontrar alguna explicación racional que nos tranquilizara. Pero no pudimos evitar estar más alerta durante las noches siguientes. Cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada sonido del viento nos ponía en tensión. Estábamos esperando inconscientemente que esos pasos regresaran, aunque ninguno de los dos quería admitirlo abiertamente. El 2 de noviembre, Día de Muertos, nos reunimos en casa de mi mamá para armar el altar tradicional de nuestros seres queridos. Era una tradición que habíamos mantenido durante años, y ese año tenía un significado especial porque era el 5º aniversario de la muerte de papá. El altar estaba hermoso, lleno de flores de cempasúchil, velas, fotografías y toda la comida que a papá le gustaba. Tamales, mole, cerveza y, por supuesto, cigarrillos. Mi hijo, que ya tenía edad suficiente para entender un poco sobre la tradición, ayudó a colocar algunas flores y preguntó sobre las fotografías de papá. Le contamos historias sobre su abuelo, sobre cómo había sido un hombre trabajador y amoroso, sobre cómo había esperado tanto conocerlo. El niño escuchaba con atención, fascinado por estas historias de un abuelo que nunca había conocido. Esa noche terminamos la celebración muy tarde. Habíamos estado en casa de mi mamá hasta pasadas las 11, compartiendo recuerdos, comiendo y manteniendo viva la memoria de papá y otros familiares fallecidos. Cuando regresamos a casa, estábamos agotados. Mi hijo se había quedado dormido en el auto, así que lo cargamos directamente a su cama sin despertarlo. Nosotros también caímos rendidos apenas llegamos. El día había sido emocionalmente agotador, lleno de recuerdos y nostalgia. Me dormí casi inmediatamente, con la sensación de que había sido un día hermoso para honrar la memoria de papá, sin sospechar lo que estaba por venir. Pero a mitad de la noche, esos pasos familiares regresaron. Esta vez me desperté de inmediato, como si mi subconsciente hubiera estado esperando ese sonido. Antes de que pudiera siquiera incorporarme en la cama, mi esposo, que aparentemente también había estado alerta, me susurró: «No te asustes, creo que sí es tu papá. Llevo un rato escuchando sus pasos», continuó en voz muy baja, «como que viene de la cocina, va a la sala, se queda un momento en el pasillo y luego se regresa. Es como si estuviera recorriendo la casa, verificando que todo esté bien». Su voz tenía una mezcla de asombro y respeto que nunca había escuchado antes. Para mí, escuchar esa descripción no fue algo tranquilizador como tal vez pueda sonar al contarlo. Los dos estábamos genuinamente asustados, pero había algo en la naturaleza de esos pasos que nos impedía salir de la habitación para investigar. Era como si supiéramos instintivamente que no debíamos interrumpir lo que estaba sucediendo. Me acosté de nuevo, pero con todos los sentidos alerta, escuchando cada sonido de la casa. Efectivamente, podía escuchar esos pasos pesados moviéndose por diferentes partes de la casa, siempre con el mismo ritmo pausado y deliberado que recordaba tan bien. Era exactamente como papá solía caminar cuando hacía su ronda nocturna antes de acostarse, verificando que las puertas estuvieran cerradas y que todo estuviera en orden. No sé en qué momento, escuchando esos pasos familiares en la oscuridad, logré quedarme dormida de nuevo. Tal vez fue el agotamiento del día, o tal vez fue una extraña sensación de seguridad al saber que papá estaba cuidando la casa. Cuando desperté al amanecer, mi esposo ya estaba levantado, pero se veía como si tampoco hubiera dormido mucho. Me levanté temprano para preparar el desayuno, mientras mi esposo seguía durmiendo. Estaba en la cocina, tratando de procesar todo lo que había pasado durante la noche,
cuando mi hijo apareció en la puerta, apenas despertándose, con el cabello alborotado y los ojos todavía somnolientos. «Mamá», me dijo con esa voz suave que tienen los niños recién despiertos, «mi abuelito vino anoche». Me saludó. Las palabras salieron de su boca con la naturalidad con la que un niño cuenta que vio un pájaro en el jardín, pero para mí fueron como un rayo que me atravesó el cuerpo. Les juro que cuando escuché esas palabras, me quedé completamente congelada. La taza de café que estaba sirviendo se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, pero ni siquiera registré el ruido. Mi esposo y yo habíamos escuchado algo que una parte de mí aún trataba de racionalizar como imaginación, pero ahora mi hijo, que no sabía nada sobre nuestras experiencias nocturnas, estaba confirmando que algo realmente había pasado. Traté de controlar mi voz y mi expresión facial para no asustar al niño. «¿Qué más te dijo, mi amor? ¿Cómo venía vestido?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras limpiaba los pedazos de taza rota con manos temblorosas. Mi hijo se sentó en su silla del desayuno y comenzó a contarme con la tranquilidad de un niño que relata algo completamente normal. «Solo me despertó parado en la puerta de mi cuarto», dijo. «Venía vestido como decía la abuelita que se vestían los vecinos de donde ella vivía cuando era niña, como gente de rancho». La descripción era perfectamente exacta. Papá siempre se había vestido de manera tradicional: pantalones de mezclilla, camisa de trabajo, botas de cuero y a veces un sombrero de palma cuando salía al sol. Era exactamente como se vestía la gente trabajadora del campo en Guerrero, un estilo que él había mantenido toda su vida. «¿Qué más pasó, mi cielo?», le pregunté, tratando de mantener un tono normal mientras mi corazón latía como un tambor en mi pecho. «Y solo me dijo desde la puerta que me portara bien», respondió mi hijo, comenzando a comer el cereal que le había servido. «Y ya. Después se fue, pero se veía contento de verme». La simplicidad y naturalidad con la que contaba todo esto me dejó sin palabras. Más tarde, cuando mi hijo se fue a jugar al patio, le conté a mi esposo sobre esta conversación. Él tampoco se lo podía creer, pero a pesar de que jamás habíamos vivido nada paranormal antes, no sabíamos cómo procesar estas experiencias. No teníamos un marco de referencia para entender qué significaba todo esto. Decidimos que tal vez así eran las cosas, que tal vez así funcionaban las visitas del Día de Muertos. Habíamos crecido escuchando que en esas fechas los muertos regresan a visitar a sus familias, pero nunca habíamos esperado que fuera algo tan literal, tan real. Pensamos que papá había venido a conocer finalmente a su nieto, a bendecir nuestra casa, a asegurarse de que estuviéramos bien. Pero esa misma noche, todo cambió de manera aterradora. El problema, el maldito problema que hizo toda la diferencia, fue lo que pasó en la madrugada del 3 de noviembre. A mitad de la noche me desperté porque escuché la voz de mi hijo. Estaba hablando con alguien en voz alta, algo que nunca hacía porque no era un niño que hablara dormido. Me levanté inmediatamente de la cama y encendí la luz de nuestra habitación. Podía escuchar claramente que mi hijo estaba despierto y conversando con alguien, pero cuando salí al pasillo, ya no escuchaba su voz. Sin embargo, la puerta de su habitación estaba abierta de par en par, cuando sabía perfectamente que él la había cerrado antes de dormir. Entré a su cuarto y encendí la luz. Mi hijo estaba sentado en su cama, completamente despierto. Pero cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pude ver que estaba genuinamente asustado, algo que no había mostrado la noche anterior cuando me contó sobre la visita de su abuelo. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «el abuelito vino otra vez, pero ahora se veía diferente, se veía enojado y sus ojos estaban rojos como el fuego. Me dijo que me tenía que ir con él,
que los niños no deben estar solos en este mundo. Las palabras de mi hijo me helaron la sangre. Esta no era la visita tranquila y amorosa de la noche anterior. Algo había cambiado. Algo estaba terriblemente mal. Mi hijo comenzó a llorar, temblando mientras se levantaba de la cama para abrazarme. Mamá tenía miedo, sollozaba contra mi pecho. No era como ayer. Ayer se veía como en las fotos, pero hoy tenía los ojos rojos y me daba mucho miedo. Me dijo que me tenía que llevar con él, que allá donde él está hay otros niños y que podríamos jugar para siempre. Para ese momento, mi esposo ya estaba con nosotros en la habitación, habiendo escuchado todo desde la puerta. Su rostro reflejaba el mismo terror que yo sentía. Esto no era una visita amorosa de un abuelo que quería conocer a su nieto. Esto era algo completamente diferente, algo que quería llevarse a nuestro hijo. Mi esposo desapareció por un momento y regresó con una pulsera que tenía una medalla religiosa. Era algo que mi mamá le había dado la noche anterior, cuando le había contado en secreto sobre nuestras experiencias extrañas. Ella, con la sabiduría de las mujeres mayores que conocen estas cosas, le había dado esta protección por si las dudas. «Mira, mi amor», le dijo mi esposo a nuestro hijo, poniéndole la pulsera en la muñeca. «Esta medalla te va a proteger. La abuelita se la dio a papá ayer y es muy especial. La bisabuela de la abuelita se la regaló a ella cuando era niña y ahora es tuya. Con esto ya no debes tener miedo». Le explicamos que tal vez no había sido la intención de su abuelo asustarlo, pero que a veces los espíritus pueden confundirse o cambiar. Le dijimos que la medalla lo protegería de cualquier cosa que quisiera hacerle daño. Esa noche, nuestro hijo durmió con nosotros en nuestra cama, aferrado a la medalla y a nosotros. Durante los días siguientes, mi esposo y yo hablamos extensamente sobre lo que había pasado, siempre cuidando que nuestro hijo no pudiera escucharnos. Estábamos de acuerdo en que lo que había visitado a nuestro hijo la segunda noche no era mi papá. No podía ser él. La diferencia era demasiado clara. La primera noche habían sido pasos familiares, una presencia que verificaba la casa con amor y cuidado. La segunda noche no escuchamos esos pasos característicos, y la entidad que se apareció a nuestro hijo tenía intenciones malévolas. Era como si algo hubiera tomado la apariencia de papá para engañar al niño. Cuando hablé con mi mamá sobre todo esto, ella me recordó algo que papá nos había dicho muchas veces cuando estaba vivo. Él siempre decía que si llegaba a fallecer y le permitían regresar a visitarnos, nunca nos andaría asustando. «Vendré por mi cigarro, mi refresco, a verlos», solía decir, «pero nunca los voy a andar mortificando». Yo siempre le decía que no hablara de esas cosas, que él no se iba a ir, que teníamos muchos planes juntos. Pero ahora, recordando esas palabras, estaba segura de que lo que había tratado de llevarse a nuestro hijo no era él. Papá nunca habría asustado a un niño, nunca habría tratado de separar a un hijo de su familia. Mi mamá me explicó algo que yo no sabía, que durante el Día de Muertos, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado, no solo regresan nuestros seres queridos, también aprovechan algunas entidades malintencionadas para cruzar, entidades que pueden tomar la apariencia de nuestros familiares fallecidos para engañarnos. Y se dice que estas entidades se alimentan del dolor y del miedo, me explicó mi mamá. Buscan especialmente a los niños porque son más vulnerables, más fáciles de engañar. Por eso es tan importante la protección, por eso existen las medallas, las oraciones, los rituales de protección que nuestras abuelas conocían. Desde esa experiencia, nuestra familia cambió para siempre. Seguimos celebrando el Día de Muertos, pero ahora con un respeto y una precaución que antes no teníamos. Entendimos que el mundo espiritual es mucho más complejo de lo que habíamos imaginado, que no todo lo que viene del más allá viene con buenas intenciones.
Mi hijo, que ahora ya es adolescente, todavía usa esa medalla que le dio su papá esa noche. Nunca más ha tenido experiencias como esas, pero a veces, durante el Día de Muertos, dice que puede sentir una presencia protectora en la casa, algo que lo cuida, pero que no se manifiesta de manera visible. Y yo, cada año cuando llega noviembre, pongo el altar de papá con todo el amor del mundo, pero también con oraciones de protección, porque ahora sé que el amor puede regresar desde el más allá. Pero también sé que hay cosas en la oscuridad que pueden usar ese amor como disfraz para sus propios propósitos terribles. La lección más importante que aprendimos es que no todo lo que se parece a nuestros seres queridos realmente lo es. El verdadero amor, incluso desde la muerte, nunca busca separarnos de nuestras familias, nunca busca asustarnos, nunca busca llevarse a los inocentes hacia la oscuridad. El amor verdadero protege, cuida y respeta los límites entre los mundos de los vivos y los muertos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Roberto Morales y actualmente vivo en Reynosa, Tamaulipas. Todo comenzó en el 2009 durante mis primeras semanas de capacitación para un puesto de guardia nocturno en un almacén pequeño pero importante aquí en Reynosa. Era mi segundo trabajo, ya que durante el día trabajaba en una maquiladora, pero necesitaba el dinero extra para mantener a mi familia. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y aunque el almacén era pequeño, manejaba mercancía valiosa. Durante esas primeras semanas estuve siempre acompañado, aprendiendo protocolos, procedimientos de seguridad y todas las cosas que no debíamos hacer bajo ninguna circunstancia. Mi instructor era un señor llamado Don Esteban, un hombre de unos 50 años que llevaba trabajando en seguridad la mayor parte de su vida adulta. Era corpulento, de bigote gris, y tenía esa manera de hablar pausada que tienen los hombres que han visto mucho en la vida. Don Esteban me enseñaba todo con paciencia, cómo revisar las cámaras de seguridad, cómo hacer las rondas de inspección, cómo llenar los reportes y, sobre todo, cómo mantener el almacén completamente seguro durante las horas nocturnas. Era un lugar bien controlado en cuanto a entradas y salidas, especialmente durante la noche, y como era relativamente pequeño, era fácil de monitorear. El almacén tenía una particularidad que van a entender más adelante. Nunca lo teníamos completamente abierto durante nuestro turno. Todas las puertas permanecían cerradas con llave, y solo las abríamos en casos de emergencia o cuando llegaban camiones de entrega muy temprano en la mañana. Esto significa que cualquier cosa que estuviera dentro del almacén durante la noche había entrado durante el día o había estado ahí desde antes. La última semana de mi capacitación coincidió con el Día de Muertos. No sé si esto tenga alguna relación con lo que pasó, pero me parece importante mencionarlo porque fue exactamente en esas fechas cuando ocurrió el incidente que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas que antes consideraba imposibles. Era una noche particularmente tranquila del 2 de noviembre. Don Esteban estaba en la caseta principal, cerca de la entrada, donde teníamos una pequeña televisión y monitoreábamos las cámaras de seguridad. Yo había ido a la sala del personal a buscar un café, ya que íbamos a pasar toda la noche despiertos y necesitábamos mantenernos alerta. La sala del personal era un cuartito pequeño al lado de la caseta principal, donde los empleados del turno diurno guardaban sus cosas y donde teníamos una pequeña cocina con cafetera, microondas y un refrigerador. Cuando regresaba de ahí con mi café y el de Don Esteban, tuve que atravesar una parte del almacén para llegar de vuelta a la caseta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al entrar a la zona del almacén, noté que había un perrito café, pequeño, claramente un chihuahua, que estaba como olfateando hacia donde yo venía. Era un perro diminuto, del tipo que las señoras suelen cargar en sus bolsas, pero este estaba solo,
moviéndose libremente por el almacén. Mi primera reacción fue de confusión. No sabía de dónde había salido ese perro y tampoco tenía idea de cuál era la política de la empresa respecto a los animales en las instalaciones. Pero ahí estaba, claramente real, claramente vivo, olfateando las cajas como si estuviera buscando algo específico. Me acerqué al perrito tratando de espantarlo de manera amigable. «Shh, órale», le dije, haciendo gestos con el pie para que se fuera. No quería lastimarlo, pero tampoco podía permitir que un animal anduviera suelto en el almacén durante nuestro turno. El perro me miró por un momento y luego salió corriendo hacia el fondo del almacén. Lo que me llamó la atención mientras corría fue que levantaba una patita trasera, como si tuviera algún tipo de lesión o cojera. Era un detalle pequeño, pero notable, porque el perrito claramente tenía dificultades para correr normalmente. Lo vi alejarse hacia una parte del fondo donde supuse que habría alguna entrada o salida que yo no conocía. Decidí ir a contarle a don Esteban sobre el perro antes de ir a buscarlo. Llegué a la caseta y le dejé su café mientras le explicaba la situación. «Se metió un perro al almacén», le dije. «Un chihuahua café, chiquito. Se fue corriendo hacia el fondo». Don Esteban frunció el ceño y me dijo que eso era muy raro. Inmediatamente se puso a revisar las cámaras de seguridad para tratar de localizar al animal, mientras yo regresaba a la zona donde lo había visto por última vez. Tenía que encontrarlo y sacarlo del almacén antes de que causara algún problema o daño a la mercancía. Fui directamente al área del fondo donde había visto al perrito dirigirse, pero cuando llegué ahí no había ni un hueco, ni una grieta, ni ningún lugar por donde un animal pudiera haber entrado o salido. Las paredes eran sólidas, las puertas estaban cerradas con llave y no había absolutamente ninguna explicación de cómo había llegado ahí o a dónde había ido. Pensé que tal vez el perro se había metido a la sala del personal, ya que de ahí me había visto salir y hacia esa dirección había estado olfateando cuando lo encontré. Además, recordé que habían puesto un altar de Día de Muertos en esa sala, con comida y ofrendas, así que tal vez el perro había olido la comida y había hecho un desastre. Caminé de regreso hacia la sala del personal, esperando encontrar al perrito revolcando las ofrendas del altar o tratando de alcanzar algo de comida. Cuando tuve la sala a la vista, efectivamente vi al chihuahua en el primer escalón del altar, como si estuviera a punto de morder algo que había ahí. «Órale, sal de ahí», le grité, haciendo ruidos para espantarlo del altar. No podía permitir que destruyera las ofrendas que los empleados habían puesto con tanto cariño. El perrito me miró por un momento y luego se dirigió hacia el fondo de la sala, donde había algunos gabinetes y archiveros. Entré a la sala y comencé a buscarlo detrás de los muebles, debajo de las mesas, en cualquier lugar donde un perro pequeño pudiera esconderse. Pero por más que busqué, no lo encontré por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, lo cual era completamente imposible considerando el tamaño de la sala. Fue entonces cuando llegó don Esteban, quien había estado monitoreando las cámaras desde la caseta. «No vi nada en las cámaras», me dijo con expresión confundida. «¿Con quién te estabas peleando aquí adentro? Te escuché gritándole a alguien, pero en las cámaras solo te veo a ti». Le expliqué que el perro había estado ahí, que lo había visto claramente en el altar, pero que ahora no lo podía encontrar. Don Esteban me miró con una expresión extraña y me preguntó: «Oye, ¿y cómo es ese perro que dices que viste?». Le describí al animal exactamente como lo había visto. Un chihuahua café, pequeño, que cojeaba de la patita trasera. Era una descripción muy específica, no había manera de confundirlo con otro tipo de perro. Don Esteban escuchó mi descripción en silencio y poco a poco su expresión cambió completamente. Su rostro se relajó, pero no de alivio, sino de una manera que me dio escalofríos. Era como si hubiera reconocido algo que lo llenaba de una mezcla de tristeza y asombro. «No, Roberto»,
me dijo con voz temblorosa. Él es el compañero. No puede ser que lo viste. Mire, venga, venga, me dijo don Esteban, y noté que ahora le temblaba la voz mientras me pedía que me acercara con él al altar. Se agachó frente a las ofrendas y levantó una fotografía que estaba entre las flores y las velas. Este es el perro que usted vio, ¿verdad que sí? Cuando vi la fotografía, se me heló la sangre. Era exactamente el mismo perro que había visto. El mismo tamaño, el mismo color café, la misma expresión alerta. En la foto, el perrito estaba sentado en la silla de don Esteban, como si estuviera vigilando las cámaras de seguridad, pero volteando hacia quien le había tomado la fotografía. «Yo no lo puedo creer», murmuré, tomando la fotografía para verla más de cerca. Era imposible que fuera una coincidencia. El perro de la foto era idéntico al que había visto, hasta en los detalles más pequeños. Don Esteban me miró con lágrimas en los ojos y comenzó a contarme la historia. «Al compañero lo queríamos mucho aquí en la empresa», me dijo con voz quebrada. «El patrón también lo quería mucho, por eso siempre nos dejaba tenerlo aquí. Aparte, nunca hacía del baño en la planta ni en la sala. Lo dejábamos salir aquí al pasto afuera, y ahí hacía lo suyo. Era un perro muy educado, muy inteligente». Don Esteban levantó entonces una pequeña placa que habían puesto en el altar, al lado de la foto del perro, y un platito con croquetas. La placa tenía grabado el nombre «El Compañero», el número de teléfono de la caseta e incluso el nombre de la empresa. Pero lo que más me impactó fue ver que la placa estaba toda doblada y dañada. «Pero un día nos lo atropellaron», continuó don Esteban, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Mire, la placa se dobló toda por lo que le pasó. Fue horrible, Roberto. Ese perrito era como mi hijo, era mi compañero de todas las noches. Llevábamos años trabajando juntos. Me sentí terrible por haber asustado al perro, por haber tratado de espantarlo sin saber quién era o qué significaba para la gente del lugar. Don Esteban me pidió que no le dijera a nadie que estaba llorando por un perro, pero para él había sido mucho más que una mascota. Era un compañero de trabajo, un amigo, una presencia que hacía más llevaderas las largas noches de vigilancia. «El patrón siempre me ha dicho que adopte otro perro», me contó don Esteban mientras limpiaba sus lágrimas. «Me da permiso, dice que aquí lo educamos para trabajar como el compañero, pero yo nunca he podido. No quiero volver a llorarle a un perro, no quiero volver a pasar por este dolor». Lo que más le dolía a don Esteban era que, cuando supo lo que yo había visto esa noche, se dio cuenta de que él nunca había vuelto a ver al perro después de su muerte. «Y yo esperaba que viniera a visitarme», me dijo. «Esperaba que apareciera aunque fuera una vez, para saber que estaba bien. Pero nunca lo volví a ver, y ahora sé que sí regresó, pero yo no pude verlo. Esa noche no volvimos a escuchar ni a ver nada extraño». El resto del turno pasó en silencio, con don Esteban sumido en sus recuerdos y yo tratando de procesar lo que había experimentado. Era la primera vez en mi vida que tenía un encuentro con algo que no podía explicar de manera racional. Cuando pasó un mes, yo ya no trabajaba ahí como guardia. Era demasiado para mí mantener 2 trabajos, y el de la maquiladora me daba más estabilidad. Pero había algo que no podía quitarme de la mente: la tristeza de don Esteban por no haber podido ver a su compañero una última vez. Fue entonces cuando el destino intervino de una manera que todavía me parece increíble. Afuera de mi casa, mi esposa se encontró un perrito criollo chiquito de apenas unos 2 meses de edad. Era un cachorro abandonado, flaco y asustado, que claramente necesitaba cuidados urgentes. Como no nos lo podíamos quedar por razones económicas y de espacio, decidí llevárselo a don Esteban. Una tarde me di el tiempo para visitarlo en el almacén y le expliqué la situación. «No tengo de otra», le dije. «Si no le encuentro hogar,
Lo van a dejar en la calle y no puedo permitir eso. Al principio, don Esteban se resistía. No quiero encariñarme con otro perro, me decía. No quiero volver a pasar por el dolor de perder a un compañero. Pero cuando vio al cachorro, tan pequeño y vulnerable, su corazón se ablandó y aceptó quedárselo. Le pusieron de nombre El Aprendiz, porque estaba muy chiquito y tenía mucho que aprender, me decía don Esteban cada vez que pasaba por ahí a saludar. Yo le había tomado mucho cariño a este señor, y me daba gusto ver cómo poco a poco se iba encariñando con el nuevo perrito. Las veces que pasé por el almacén a visitarlos, pude ver cómo el aprendiz iba creciendo y aprendiendo las rutinas del lugar. Don Esteban lo estaba entrenando exactamente como había entrenado a el compañero años atrás. Era hermoso ver cómo el amor puede renacer incluso después del dolor más profundo. Hasta donde supe, el aprendiz siempre estuvo ahí, acompañando a don Esteban durante las largas noches de trabajo. Luego me enteré de que don Esteban se fue a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y según me dijo otro guardia que también conoció a el aprendiz, se llevó al perrito con él para allá. Yo nunca pensé que los perros, o tal vez otros animales también, pudieran regresar una vez que han partido de este mundo. Pero esa noche vi a el compañero tan real como cualquier otro perro vivo. No había nada que me hiciera sospechar que era un fantasma o una aparición. Al contrario, nunca me asustó. Cuando me di cuenta de lo que había visto, me sentí mal por haberlo espantado, por no haber entendido que solo quería estar cerca del lugar donde había sido feliz. Era claro que había regresado al almacén porque ese había sido su hogar, el lugar donde había pasado los mejores años de su vida. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que el compañero había regresado en Día de Muertos, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Había venido a visitar el lugar donde había sido amado, donde había tenido un propósito, donde había sido parte de una familia de trabajo. Y aunque don Esteban no pudo verlo esa noche, estoy seguro de que el compañero se dio cuenta de que después de la muerte aún lo querían mucho. El altar con su foto, su placa y sus croquetas favoritas era prueba de que su memoria seguía viva en el corazón de quienes lo habían conocido. Esta experiencia me enseñó que el amor trasciende la muerte, no solo entre los humanos, sino también con esos seres especiales que llegan a nuestras vidas para llenarnos de alegría incondicional. Los animales que amamos se convierten en parte de nuestra familia y cuando se van, dejan un vacío que nunca se llena completamente. Pero también aprendí que a veces, en fechas especiales como el Día de Muertos, esos seres queridos pueden regresar para hacernos saber que están bien, que siguen existiendo en algún lugar donde no hay dolor ni sufrimiento. El compañero regresó no para quedarse, sino para despedirse apropiadamente, para demostrar que el amor verdadero nunca muere. Desde entonces, cada Día de Muertos pienso en el compañero, en don Esteban y en el aprendiz. Pienso en cómo los animales nos enseñan sobre el amor incondicional, sobre la lealtad, sobre la importancia de vivir cada día con alegría y propósito. Y me siento agradecido de haber sido testigo de que ese amor puede ser tan fuerte que trasciende incluso la barrera de la muerte. Prefiero mantenerme anónimo esta noche, pero puedo decirles que vivo en Campeche, Campeche. Lo que voy a contarles sucedió en el 2014 y cambió para siempre mi manera de entender la vida, la muerte y los límites entre ambos mundos. Esta historia no tiene el final que ustedes esperarían, y tal vez por eso me ha costado tanto trabajo decidirme a contarla. Precisamente en el 2014, quien era mi prometida en aquel entonces, se enfermó de una manera que jamás habríamos imaginado. Lucía era una mujer hermosa de 28 años, llena de vida,
con planes y sueños que compartíamos juntos. Trabajaba como maestra en una escuela primaria del centro de Campeche, y los niños la adoraban por su paciencia y su sonrisa constante. Lucía padeció de un tipo de cáncer que fue una enfermedad extremadamente agresiva. Todo se puso muy mal en cuestión de muy pocos días. Todo avanzó sin que nos diéramos cuenta de la gravedad de la situación. Los médicos nos dijeron que era una variante muy rara y particularmente violenta, que atacaba múltiples órganos simultáneamente. Ella vivía conmigo aquí en San Francisco de Campeche. Si bien no estábamos casados oficialmente aún, llevábamos 3 años viviendo juntos y teníamos planes de boda para el siguiente año. Mis vecinos la conocían perfectamente, especialmente don Aurelio y doña Carmen, una pareja de ancianos que vivía en la casa de al lado y que siempre habían sido muy cariñosos con nosotros. Sin embargo, cuando ella se enfermó, mis vecinos no lo supieron inmediatamente. Yo lo que menos quería era hablar de esto con nadie. Era demasiado doloroso, demasiado real, y una parte de mí se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Cuando me saludaban y preguntaban por Lucía, les decía que estaba visitando a su familia en Mérida, que regresaría pronto. Durante las primeras semanas de su enfermedad, Lucía pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, recibiendo tratamientos que la dejaban débil y sin energía. Yo iba a trabajar durante el día y pasaba todas las tardes y noches en el hospital con ella. La casa se sentía vacía y fría sin su presencia, sin su risa llenando los espacios. Los vecinos, especialmente doña Carmen, a veces me preguntaban cuándo regresaría Lucía de su viaje. «Ya la extrañamos», me decía con esa sonrisa maternal que la caracterizaba. Siempre venía a platicar conmigo en las tardes y me ayudaba a regar las plantas del jardín. Es una muchacha muy dulce. Yo solo asentía y cambiaba el tema lo más rápido posible. No tenía fuerzas para explicar la verdad, para ver la compasión en sus ojos, para escuchar las palabras de aliento que sabía que vendrían. Prefería mantener la ilusión de que todo estaba bien, de que Lucía regresaría pronto a casa, sana y sonriente como siempre. Pero con todas las complicaciones que surgieron, Lucía falleció apenas 6 semanas después del diagnóstico inicial. Fue tan rápido, tan inesperado, que mi mundo se desplomó completamente. Una mañana estaba hablando conmigo sobre los planes para cuando se sintiera mejor, y esa misma tarde los médicos me dijeron que no había nada más que hacer. Todo mi mundo se me vino abajo de una manera que no puedo describir con palabras. Lucía no era solo mi prometida, era mi mejor amiga, mi compañera, mi futuro. Habíamos construido una vida juntos. Teníamos sueños compartidos, planes que ahora se convertían en recuerdos dolorosos de lo que nunca podría ser. Después de su muerte, me enojé con todos y con todo. No quería ver a nadie, no quería hablar de lo que había pasado, no quería recibir condolencias ni abrazos de consolación. Me tomé una semana de permiso en el trabajo y me encerré en la casa, rodeado de todas las cosas que me recordaban a ella. Nosotros acostumbrábamos a poner altar de muertos en mi casa cada año. Era una tradición que Lucía había traído de su familia, y siempre lo hacíamos juntos, con mucho cariño y dedicación. Pero ese 2 de noviembre, que ella cumplía exactamente 2 semanas de haber fallecido, yo no lo puse. No quería saber nada de tradiciones, no quería hablar sobre la muerte, no quería aceptar que ella se había ido. Fue el día 3 de noviembre cuando regresaba del trabajo, caminando lentamente hacia mi casa, como había hecho todos los días desde que Lucía murió. Tenía la cabeza llena de pensamientos oscuros, de preguntas sin respuesta, de una tristeza tan profunda que me costaba trabajo respirar. Estaba a punto de entrar a mi casa cuando don Aurelio, mi vecino, me vio desde su jardín. No me había dado cuenta de que estaba ahí, perdido como estaba en mis propios pensamientos. «Buenos días, joven»,
me dijo con esa voz amable que siempre había tenido. ¿Cómo está? Yo no le quise preguntar antes porque ya no veía a su prometida por aquí, continuó don Aurelio. Es solo que antier la vi acompañándolo de regreso por la calle y ahora sí le pregunto, ¿está todo bien? Ya ve que a veces venía a platicar conmigo y con mi mujer, siempre le daba una plantita para su casa. Las palabras de don Aurelio me golpearon como un rayo. ¿Cómo dice que la vio antier?, le pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba de una manera que no podía controlar. ¿Está seguro de que era ella? ¿No se confundió con alguien más? Don Aurelio me miró con expresión de extrañeza, como si mi pregunta fuera completamente innecesaria. No, joven, pues era inconfundible. La vi caminando a su lado, pero venían muy callados, viendo hacia abajo los dos. Por eso no me acerqué. Creí que venían peleados o algo así. No quise meterme en problemas de pareja. Pero sí era ella, insistió don Aurelio. El mismo cabello largo y oscuro, la misma estatura, la misma manera de caminar. Incluso traía puesta esa blusa azul que le gustaba tanto, la que siempre decía que era su favorita, porque usted se la había regalado. La descripción era perfectamente exacta. Lucía efectivamente tenía el cabello largo y negro, y esa blusa azul había sido un regalo que le di en nuestro segundo aniversario. Era una de sus prendas favoritas, tanto que la había usado incluso durante algunos de sus días en el hospital, porque decía que la hacía sentir más cerca de mí. No pude contener las lágrimas por más tiempo. Esa tarde me rompí completamente frente a don Aurelio y le conté todo. La enfermedad de Lucía, su muerte, todo el proceso doloroso que habíamos vivido durante esas 6 semanas terribles. Le expliqué por qué no había querido contarle a nadie, por qué había preferido mentir sobre su paradero. Don Aurelio y su esposa, doña Carmen, se pusieron muy tristes cuando escucharon la verdad. Los 3 lloramos juntos en el jardín de su casa, compartiendo recuerdos de Lucía, de su sonrisa, de su bondad. Ellos realmente la habían querido como a una hija, y su dolor era genuino y profundo. Ella siempre fue muy especial, me dijo doña Carmen entre lágrimas, y tenía esa luz en los ojos que solo tienen las personas verdaderamente buenas. Y la manera en que la miraba a usted, joven, se notaba que lo amaba con toda el alma. Fue entonces cuando don Aurelio y doña Carmen me pidieron, casi avergonzados, una fotografía de Lucía. Ellos sí tenían un altar de Día de Muertos en su casa, uno que nunca quitaban, y querían incluirla en sus oraciones y recuerdos. Y si a usted no le molesta aún, me dijeron, nos gustaría honrar su memoria también. Fui a mi casa y traje una fotografía que tenía en la sala. Una donde Lucía aparecía sonriendo en el jardín de nuestra casa, con esa blusa azul que tanto le gustaba. Cuando se la di a mis vecinos, ellos la colocaron inmediatamente en su altar, entre las flores de cempasúchil y las velas encendidas. Pero lo que más me inquietaba era el hecho de que don Aurelio juraba haberla visto conmigo 2 días antes. Ellos tampoco podían creer completamente lo que habían presenciado, pero insistían en que la descripción era demasiado específica, demasiado exacta, como para ser una confusión. Muy seguramente te va a seguir acompañando, me dijeron, aunque ya no la puedas ver. Los que se van con tanto amor en el corazón no se alejan completamente de quienes aman. Ella va a estar cuidándote, protegiéndote, aunque tú no te des cuenta. Después de ese día, algo cambió en mi perspectiva sobre la muerte y sobre Lucía. Ya no volví a poner altar de Día de Muertos en mi casa, pero durante toda mi vida les agradecí a mis vecinos que la incluyeran en el suyo. Cada año aportaba algo para el altar que ponían ellos, flores, velas o alguna de las comidas que a Lucía le gustaban. Sin embargo, yo ya no quise volver a intentar contactar con ella o buscar señales de su presencia. Había algo en la experiencia de don Aurelio que me hizo entender que tal vez era mejor dejar que las cosas fluyeran naturalmente.
sin forzar encuentros que podrían no ser lo que parecían. Pero lo extraño, comunidad, es que desde ese día comenzaron a suceder cosas que no puedo explicar completamente. Pequeñas cosas, sutiles, que podrían ser coincidencias, pero que ocurrían con demasiada frecuencia como para ignorarlas. La blusa azul que había puesto en el altar de mis vecinos aparecía a veces en lugares donde yo no la había dejado. Encontraba las plantas del jardín regadas en las mañanas, aunque yo no recordaba haberlo hecho la noche anterior. Las flores que Lucía había plantado comenzaron a crecer de manera extraordinaria, más hermosas y abundantes de lo que habían sido nunca cuando ella estaba viva. A veces, cuando regresaba del trabajo por las tardes, tenía la sensación de que alguien había estado en la casa. No faltaba nada, no había señales de intrusión, pero había un aroma sutil en el aire, el mismo perfume que Lucía usaba, que se desvanecía tan pronto como yo lo notaba. Los vecinos ocasionalmente me comentaban que habían visto luces encendidas en mi casa cuando yo no estaba, o que habían escuchado música suave que parecía venir de mi jardín durante las noches. Pero cuando yo llegaba, todo estaba exactamente como lo había dejado. Don Aurelio me contó años después que había vuelto a ver a Lucía varias veces más, siempre caminando por la calle cerca de nuestra casa, siempre con esa expresión serena que tenía cuando estaba en paz. Pero nunca se acerca, me decía. Es como si estuviera cuidando la zona, asegurándose de que todo esté bien. Lo más perturbador, y a la vez consolador, era que yo comencé a tener sueños muy vívidos con Lucía. No eran pesadillas ni encuentros aterradores. Eran conversaciones normales, como las que solíamos tener cuando estaba viva. Ella me hablaba sobre su nueva existencia, sobre cómo había encontrado paz después del sufrimiento. En estos sueños, Lucía me explicaba que había elegido quedarse cerca porque sabía que yo la necesitaba, pero que no podía manifestarse completamente porque eso me impediría seguir adelante con mi vida. Tienes que vivir, me decía siempre. Tienes que ser feliz. Eso es lo que más quiero para ti. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia sea diferente a todas las demás que he escuchado. Hace 2 años, conocí a una mujer llamada Patricia en el trabajo. Comenzamos a salir y lentamente fui desarrollando sentimientos por ella. Era la primera vez desde la muerte de Lucía que me permitía la posibilidad de amar de nuevo. Una noche, Patricia se quedó a dormir en mi casa por primera vez. A la mañana siguiente, me despertó muy alterada, diciéndome que había visto a una mujer parada al pie de la cama durante la madrugada. La descripción que me dio era exactamente la de Lucía: cabello largo y oscuro, blusa azul, expresión serena pero triste. No me dijo nada, me contó Patricia, pero me miró durante un largo tiempo, como si me estuviera estudiando. No sentí miedo, pero sí sentí que me estaba evaluando, como si quisiera asegurarse de que yo era la persona correcta para ti. Esa misma noche, tuve el sueño más claro que había tenido con Lucía desde su muerte. Ella me dijo que había conocido a Patricia, que la aprobaba, pero que ahora tenía que irse definitivamente. Ya no me necesitas, me dijo con esa sonrisa que tanto extrañaba. Encontraste a alguien que puede hacerte feliz y eso significa que mi trabajo aquí está terminado. Pero quiero que sepas, continuó en el sueño, que siempre voy a estar agradecida por el amor que compartimos. Ese amor me dio la fuerza para quedarme cerca cuando más me necesitabas, y ahora me da la fuerza para dejarte ir cuando ya no me necesitas. Desde esa noche, nunca más volví a soñar con Lucía. Las pequeñas manifestaciones en la casa cesaron completamente. Don Aurelio me dijo que ya no la había vuelto a ver caminando por la calle. Era como si hubiera cumplido su propósito y finalmente hubiera encontrado el descanso que se merecía. Patricia y yo nos casamos el año pasado y ahora vivimos juntos en la misma casa, donde Lucía y yo fuimos felices. Curiosamente,
Patricia nunca ha sentido celos de Lucía ni ha mostrado incomodidad por vivir en un lugar lleno de recuerdos de mi primer amor. Ella te cuidó cuando más lo necesitabas, me dice, y le debo gratitud, no resentimiento. A veces, cuando Patricia riega las plantas del jardín que Lucía plantó, dice que puede sentir una presencia benévola, como si alguien estuviera sonriendo al ver que las flores siguen siendo cuidadas con amor. No es algo que me asuste, me explica. Es algo que me tranquiliza, como si supiera que tengo su bendición. Don Aurelio y doña Carmen siguen incluyendo la fotografía de Lucía en su altar cada día de muertos. Pero ahora también han agregado una foto de Patricia y mía el día de nuestra boda. Las dos forman parte de tu historia, me dice doña Carmen. Las dos merecen ser recordadas con amor. Mi nombre es Miguel Herrera y vivo en Cuernavaca, Morelos. Tengo apenas unos pocos años escuchando historias de este tipo. De hecho, antes de lo que les voy a contar no era ni siquiera de ver películas de terror ni nada parecido. Alguna que otra película, pero no era tan apegado a estos temas hasta que me pasó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Conforme fui escuchando experiencias de otras personas después de conocer este canal, me animé a contar esto, a entender que lo que me ocurrió fue real y no lo imaginé. Durante muchos años traté de convencerme de que había sido un sueño, una alucinación producto del dolor, pero ahora sé que no fue así. Durante los últimos años de vida de mi madre, yo viví con ella aquí en Cuernavaca. Me quedé siempre a cuidarla en la medida de lo que mi trabajo me permitía. Trabajaba en una oficina gubernamental durante el día, pero todas las tardes y noches las dedicaba completamente a estar con ella, a asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Mamá había sido una mujer fuerte toda su vida, trabajadora, independiente, que había criado a 5 hijos prácticamente sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo era adolescente. Era una mujer pequeña de estatura, pero gigante de corazón, con esas manos ásperas que solo tienen las mujeres que han trabajado duro toda su vida. Lamentablemente, en el año 2010, ella falleció debido a complicaciones en su salud. Había estado luchando contra la diabetes durante años, pero en sus últimos meses, su condición se deterioró rápidamente. Los riñones comenzaron a fallar, y a pesar de todos los tratamientos y cuidados médicos, su cuerpo ya no pudo más. Después de su muerte, me quedé solo en su casa. Mis hermanos, que vivían en otras ciudades, nunca volvieron a visitarla después del funeral. Mis tíos y otros familiares tampoco regresaron. Era como si la casa hubiera perdido su centro de gravedad, como si sin la presencia de mamá ya no hubiera razón para que nadie más quisiera estar ahí. Por eso mismo, me dediqué simplemente a seguir trabajando y a seguir con mi vida lo mejor que podía. La casa se sentía enorme y vacía sin ella, llena de recuerdos en cada rincón, pero no tenía a dónde más ir. Además, una parte de mí se negaba a abandonar el lugar donde había sido feliz con mamá durante tantos años. Los días de muertos nunca fui de poner altares, y menos ahora que estaba solo. No le veía el sentido a esas tradiciones. Mamá había sido muy religiosa y siempre ponía altares elaborados para sus padres y hermanos fallecidos. Pero yo nunca había sentido esa conexión espiritual que ella tenía con esas costumbres. Siguieron avanzando los años en esa rutina monótona de trabajo y soledad. La casa se fue deteriorando lentamente, no por falta de mantenimiento, sino por falta de vida. Sin la risa de mamá, sin sus plantas que cuidaba con tanto amor, sin el aroma de su cocina, todo parecía estar muriendo poco a poco. En el año 2015, 5 años después de la muerte de mamá,
conocí a una chica llamada Elena en el trabajo. Era secretaria en otra dependencia del mismo edificio y comenzamos a platicar durante los descansos para el café. Era una mujer dulce, inteligente, con una sonrisa que me recordaba un poco a la de mamá cuando era joven. Nuestra relación avanzó lentamente pero de manera sólida. Elena era paciente conmigo, entendía que yo cargaba con mucho dolor no resuelto y nunca me presionó para hablar de cosas que me resultaban difíciles. Después de varios meses de noviazgo, ella se mudó a vivir conmigo a la casa de mamá. Elena trajo vida nueva a esa casa que había estado muriendo durante 5 años. Comenzó a cuidar el jardín que mamá había amado tanto, limpió y reorganizó espacios que yo había dejado exactamente como estaban cuando mamá murió, y llenó la casa con su energía positiva y su amor. Fue en el Día de Muertos de 2015 cuando ocurrió el encuentro que cambió todo. Elena había insistido en que pusiéramos un altar para mamá, algo pequeño pero significativo. Es importante honrar a quienes nos precedieron, me había dicho. Tatiu, tu mamá merece ser recordada con amor. Esa noche del 2 de noviembre me había acostado temprano porque al día siguiente tenía que trabajar. Elena también se durmió a mi lado, agotada después de haber pasado todo el día preparando el altar y cocinando algunos de los platillos favoritos de mamá. La casa estaba en silencio, con solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles del jardín. En la madrugada, algo me despertó abruptamente. Al principio pensé que había sido algún ruido de la calle o tal vez Elena moviéndose en la cama. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que tenía una sed terrible. Era una de esas sedes intensas que te despiertan en medio de la noche y no te dejan volver a dormir hasta que bebes agua. Me levanté con cuidado para no despertar a Elena y caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua. La casa estaba completamente oscura, pero yo conocía cada rincón, cada mueble, cada paso que tenía que dar para llegar a la cocina sin tropezarme con nada. Encendí la luz de la cocina y me serví el agua. Mientras bebía, me quedé parado frente al fregadero, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Era una noche clara, con luna llena, y podía ver perfectamente el jardín que Elena había estado cuidando con tanto amor. Fue entonces cuando la vi. Mamá estaba parada afuera de la ventana de la cocina, en el patio, pero pegada al cristal como si quisiera entrar. Por supuesto que me asusté al principio, ya que ella se veía exactamente como era, pero sin vida. Tenía esa palidez que solo tienen los muertos, y una mirada que no me expresaba nada de lo que mamá me hacía sentir cuando me miraba en vida. Su expresión era distinta, vacía, como si me estuviera viendo, pero no me estuviera reconociendo realmente. Era mamá, pero al mismo tiempo no era ella. Tenía la misma estatura, el mismo cabello canoso recogido en un chongo, la misma ropa que solía usar para dormir, pero había algo fundamentalmente diferente en sus ojos. Sin embargo, a pesar del miedo inicial, entendí que era mamá. Me llamarán loco si quieren, pero me aparté de la ventana sin dejar de verla. Mantuve el contacto visual con ella y comencé a hablar. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí que tenía que decirle todo lo que había guardado durante 5 años. «Mamá», le dije, y mi voz sonó extraña en el silencio de la madrugada. «Te extraño tanto que duele respirar. Mis hermanos no han vuelto a visitar tu casa ni una sola vez desde que te fuiste. Mis tíos tampoco. Es como si todos hubieran decidido que ya no existe nada que los conecte con este lugar». Continué hablando, y las palabras salían de mi boca sin que pudiera controlarlas. Le conté sobre la soledad de esos 5 años, sobre cómo había dejado que la casa se deteriorara porque no tenía fuerzas para mantenerla como a ella le gustaba. Le hablé sobre Elena, sobre cómo había traído luz nueva a mi vida y a su casa. «Algunas cosas se han complicado mucho desde que partiste», le dije.
y sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. No sé cómo manejar los problemas familiares, no sé cómo tomar decisiones importantes. Siempre fuiste tú quien mantuvo a la familia unida, y sin ti todo se está desmoronando. Mientras hablaba, ya no estaba viendo directamente a mamá. La veía con el rabillo del ojo porque me daba miedo mirarla directamente a los ojos. Había algo en esa mirada vacía que me perturbaba profundamente, pero al mismo tiempo sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para decirle todo lo que nunca pude decirle antes de que muriera. Le conté sobre mi trabajo, sobre los planes que Elena y yo teníamos para restaurar la casa, sobre cómo había empezado a cuidar las plantas que ella tanto amaba. Le pedí perdón por haber dejado que la familia se dispersara, por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener unidas las tradiciones que ella había valorado tanto. Después de desahogar todo lo que tenía guardado en el corazón, algo dentro de mí me hizo decirle que descansara, que nos veríamos más adelante. «Descansa, mamá», le dije con una voz que apenas reconocí como mía. «Luego nos vemos. Cuídate donde quiera que estés». Me alejé de la ventana, apagué las luces de la cocina y regresé a la habitación donde Elena seguía durmiendo. Pero cuando llegué al cuarto, ella estaba sentada en la cama, completamente despierta, con una expresión de asombro y confusión que me alarmó inmediatamente. «Miguel», me dijo Elena tan pronto como me vio entrar, «acabé de tener el sueño más real de mi vida. Soñé con tu mamá». Ella vino a la casa y apenas me iba a decir algo cuando escuché que tú estabas hablando en la cocina. Por eso me desperté. Las palabras de Elena me impactaron como un rayo. Ella nunca había conocido a mamá más que por las fotografías que yo tenía por toda la casa. No había manera de que pudiera soñar con ella de manera tan específica, especialmente en el mismo momento en que yo estaba teniendo mi encuentro en la cocina. «Estabas hablando con tu mamá, ¿verdad?», me preguntó Elena sin que yo le dijera nada antes. No fue un sueño, sí vino. Su certeza era absoluta, y en sus ojos podía ver que ella había experimentado algo tan real como lo que yo acababa de vivir. No imaginen cómo me sentí en ese momento. Empecé a llorar de una manera que no había llorado desde el día del funeral de mamá. Le dije a Elena que sí, que había podido ver a mamá una vez más, que le había dicho cosas que necesitaba decirle, que ella había regresado en Día de Muertos como dicen que hacen los muertos. «Le voy a poner un altar el próximo año», le prometí a Elena entre lágrimas, porque ella me dijo que iba a regresar. Bueno, no me lo dijo con palabras, pero cuando le dije que nos veríamos luego, ella asintió. «Estoy seguro de que va a volver». ¿Saben qué? Si Elena no me hubiera dicho que ella también la había soñado, cosa que nunca antes había pasado, si eso no hubiera sido un indicador claro de que mamá realmente estuvo ahí esa noche, yo me hubiera quedado con la duda de que todo había sido un sueño. Pero no, si era ella. A partir del siguiente año, siempre puse un altar en Día de Muertos. Elena me ayudaba a prepararlo con mucho amor y dedicación, poniendo todas las comidas favoritas de mamá, sus flores preferidas y fotografías de diferentes etapas de su vida. El altar se convirtió en el centro de nuestra celebración anual. Sin embargo, a pesar de que yo tenía la esperanza de que mamá sí regresaba cada año como había prometido, nunca la volví a ver de manera tan clara como esa primera noche. Pero eso no significa que no haya sentido su presencia de otras maneras más sutiles. Cada Día de Muertos, la casa se llena de un aroma particular que no puedo identificar completamente. Es una mezcla del perfume que mamá usaba con el olor de las flores que más le gustaban. Elena también lo percibe, y siempre comenta que es como si mamá estuviera recorriendo la casa, verificando que todo esté bien. A veces, durante esas fechas, encuentro cosas movidas del lugar de maneras que no puedo explicar. Fotografías que aparecen en lugares donde no las había puesto.
flores del jardín que amanecen cortadas y arregladas en jarrones que yo no recuerdo haber llenado. Son señales pequeñas, pero constantes. Elena dice que a veces sueña con mamá durante el Día de Muertos, pero son sueños diferentes a aquel primero. En estos sueños, mamá le da consejos sobre cómo cuidar la casa, sobre qué plantas necesitan más atención, sobre recetas de cocina que yo había olvidado. Es como si estuviera pasando su conocimiento a Elena. Lo más hermoso es que Elena nunca ha sentido celos o incomodidad por estas manifestaciones. Al contrario, dice que se siente honrada de ser incluida en esta conexión especial entre mamá y yo. Ella me está enseñando a cuidarte como ella lo hacía, me dice. Él es un regalo, no una intrusión. Mis hermanos, cuando les he contado sobre estas experiencias en las pocas ocasiones que hablamos por teléfono, me dicen que son imaginaciones mías, que el dolor me hace ver cosas que no existen. Pero yo sé lo que he vivido, y Elena es testigo de que no estoy loco. La casa ahora está llena de vida de nuevo. Elena y yo nos casamos el año pasado, y estamos esperando nuestro primer hijo. A veces bromeo diciendo que mamá va a ser la abuela más protectora del mundo, incluso desde el más allá. Elena se ríe y dice que probablemente tenga razón. Cada enseñanza que nos hayan dejado nuestros seres queridos, cada broma que hagamos y que ellos nos hayan enseñado, cada expresión que se nos haya pegado de ellos, cada recuerdo y actividad que compartíamos, son formas de mantenerlos con vida aún después de que hayan partido antes que nosotros. Nos separamos de ellos por un tiempo solamente. Nos volveremos a ver más adelante, y cada 2 de noviembre que les permitan regresar, no olviden que podemos seguir amando a quienes ya no están aquí. No porque ya no les lloremos, significa que no los queremos. Claro que no. Y también podemos amar igual de intensamente a quienes siguen aquí con nosotros. El amor no se agota, no se divide, se multiplica. Mamá me enseñó eso en vida, y me lo sigue enseñando desde donde está ahora. Quiero creer que mamá sigue acompañándome a día de hoy, que me sigue visitando sin que yo la vea. A lo mejor me cuida de regreso a casa después del trabajo. A lo mejor bendice nuestro hogar cada noche. A lo mejor ya está preparando el camino para recibir a su nieto cuando nazca. Pero solo espero que esté bien, que haya encontrado la paz que se merecía después de una vida de tanto trabajo y sacrificio. Y espero que sepa que su amor sigue vivo en esta casa, en mi corazón, y ahora en el corazón de Elena también. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y cada día de muertos, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado, ese amor encuentra maneras de manifestarse, de recordarnos que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia otra forma de existencia.